Tiempo somos, afirma el poeta cubano Waldo Leiva, y con esa sencilla frase define la existencia del ser humano. Somos entes temporales, unidos irremediablemente a esa flecha que va del impalpable pasado al futuro incierto. Por ello, a través de la literatura doblamos la línea de tiempo y la hacemos circular, para unir puntos remotos que reflejen y revelen nuestro propio devenir, nuestro propio porvenir. En este 2021, evocamos a 8 escritores y escritoras que han sido piezas fundamentales de la literatura, efemérides imprescindibles para conmemorar el perenne viaje de las letras universales. Considerada la mejor novelista española del siglo XIX y una de las escritoras más destacadas de nuestra historia literaria, Emilia Pardo Bazán es emblema de la literatura escrita por mujeres. Escandalizó a muchos sectores de la sociedad de su época porque estuvo decidida a equipararse con los hombres y a establecer un diálogo con el tiempo que le tocó vivir. Además de novela y cuento, Pardo Bazán escribió libros de viajes, obras dramáticas, composiciones poéticas y numerosísimas colaboraciones periodísticas, con las cuales su presencia mediática fue constante. Los pasos de Ulloa, La madre naturaleza, Insolación, Morriña y Cuentos de mi tierra son algunas de sus obras más conocidas. Con sus libros y su vida puso de manifiesto la capacidad de la mujer para ocupar en la sociedad los mismos puestos que el varón, sin renunciar a lo específicamente femenino. Este año conmemoramos el primer centenario de su partida. Ramón López Velarde nació en Jerez, Zacatecas, en 1888, y murió prematuramente a los 33 años en la Ciudad de México en 1921. Es considerado el poeta más específicamente mexicano, el más nacional de los líricos del país. Sus poemas son una exploración en la médula del lenguaje literario de su tiempo, en la profundidad de su conciencia estremecida por la religiosidad, el erotismo y la muerte, y en la intimidad del México sacudido por la Revolución. Con motivo del primer centenario de la independencia, escribió el poema Suave Patria, que suele considerarse el poema nacional de México. Su precoz desaparición arrebató a las letras mexicanas un creador de enorme fuerza y talento muy personal. Con él terminó el modernismo y comenzó la poesía mexicana contemporánea. La influencia que ha ejercido López Velarde en la poesía americana moderna es indiscutible. En su poesía se señaló y exaltó un acento peculiar que refleja el alma nacional de nuestro país. Este 2021 también celebramos el centenario del natalicio de Emir Rodríguez Monegal, docente, crítico y ensayista uruguayo, creador de invaluables revistas literarias como Número y la parisina Mundo Nuevo, de la cual fue director hasta 1968. Sus viajes alrededor del mundo le permitieron colaborar constantemente en otras publicaciones como Sur en Buenos Aires, Plural y Vuelta en México, Eco en Bogotá, así como El País y Jaque en Montevideo. Además impartió clases en la Universidad de Harvard y la Universidad de Yale. Autor de imponderables ensayos sobre autores como Borges, Neruda, Quiroga, Onetti, Carlos Fuentes, Goytisolo y Nicanor Parra, entre muchos más. Con su pasión por el quehacer literario, la universalidad de su erudición, la independencia y precisión de sus criterios y el lúcido rigor de sus indagaciones, Rodríguez Monegal contribuyó a definir y orientar el rumbo de las lecturas literarias en toda Latinoamérica. Nacido en 1921 en Sicilia, Leonardo Sciascia fue un narrador que defendió, en sus novelas y ensayos, la moral de la razón frente a la desintegración y el caos propugnados por la mafia y el terrorismo italianos. Empezó una brillante carrera periodística para convertirse más tarde en uno de los novelistas italianos más importantes de la posguerra. Leonardo Sciascia era considerado un escritor seco. Pertenece a esa especie de narradores y ensayistas que se proponen decir lo más con lo menos, provocar el mayor número de significados y matices con el menor número de palabras. Su estilo conciso, su propensión a la frase incisiva, plástica,
A los textos y los libros breves los sitúan en esa trayectoria afín a las maneras de Diderot y de Jorge Luis Borges. En su obra constantemente se ve reflejada su ciudad natal, Sicilia, la cual, en sus propias palabras, ofrece una síntesis, una representación de tantos problemas, de tantas contradicciones, no solo italianas, sino también europeas, que muy bien puede constituir la metáfora del mundo moderno. Aunque nacido en Honduras, Augusto Monterroso, de quien celebramos el centenario de su nacimiento, vivió en México desde 1944, donde trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de México y como traductor en el Fondo de Cultura Económica. Su producción narrativa incidió fundamentalmente en el análisis de la naturaleza humana desde una óptica irónica, por lo que es difícilmente clasificable. Textos breves, de género impreciso, en la frontera del relato y la fábula, del ensayo y el aforismo, escritos con sentido del humor y de la sorpresa. Innovador y renovador de los géneros tradicionales, específicamente de la fábula, se reconoce su importancia por el cambio que introduce en la literatura latinoamericana del siglo XX, brevedad e ironía. Sus relatos denotan una brillante imaginación resuelta en sutilezas. La paradoja y el humor fino, apoyados en una enorme capacidad de observación y plasmados en una prosa de singular precisión, denotan una fantasía exuberante y una extraordinaria concisión. Gabriel García Márquez, refiriéndose a su libro más rememorado, La oveja negra y demás fábulas, escribió: "Este libro hay que leerlo manos arriba. Su peligrosidad se funda en la sabiduría solapada y la belleza mortífera de la falta de seriedad". Nacida en 1921, la catalana Carmen Laforet se consagró como una de las mejores narradoras de la realidad española con su primera novela, Nada, ganadora del recién creado Premio Nadal en 1944. En 1948, la Real Academia Española la distinguió con el Premio Fastenrath, mientras ella seguía escribiendo sin cesar cuentos y artículos periodísticos. En el árido escenario de la posguerra española, fueron pocas las voces literarias que se elevaron sobre el silencio y menos aún las de las mujeres, retaguardia doméstica de un país militarizado y machista. Y fue precisamente en ese contexto, poco favorable, en el que una muchacha de 23 años sorprendió a todos con su primera novela, que pasaría a la historia de la literatura española y universal. Stanisław Lem, uno de los autores polacos más importantes del siglo XX, nació el 12 de septiembre de 1921. Escribió sobre la tecnología y su uso futuro por la humanidad en su popular novela titulada Siberiada, o sobre el contacto humano con formas de vida extraterrestre en Solaris, su obra más leída y traducida, la cual ha sido llevada 2 veces al cine, en 1972 por Andrei Tarkovsky y en 2002 por Steven Soderbergh. Lem usó la ciencia ficción para descubrir perturbadores mundos que no están en el nuestro, y muchas de sus parábolas y hasta profecías reflejaron la angustiosa existencia de los seres humanos llevados más allá de la realidad conocida. A mediados de la década de 1980, abandonó su producción narrativa porque, dicho por él mismo, no veía la necesidad de escribir otro libro más, y se volcó en el ensayo como vehículo para seguir profundizando en la convulsión, el espanto y el vértigo de la sociedad. Fallecido hace exactamente un siglo, el narrador, ensayista y crítico cubano Cintio Whittier es considerado la gran figura de la crítica cubana, dueño de una de las más complejas escrituras poéticas de las letras hispanas. Fue asimismo un renovador de la novelística nacional cubana. Obtuvo numerosas distinciones, entre las que sobresalen el Premio Nacional de Literatura, el Premio Juan Rulfo, el título de Oficial de Artes y Letras de Francia y la Medalla de la Academia de Ciencias de Cuba. Para Whittier, dice Ricardo Guillón, la poesía, lejos de ser evasión, es ahincamiento en lo real. Sobre la mesura emergen brotes de pasión indecisa, esforzada en revelarse.
Falleció el 1 de octubre de 2009.